de nuestra secuencia de salud. Se viene el verano, el calorcito y por eso nos preguntamos, ¿qué es un golpe de calor? ¿Cómo lo reconozco? ¿Qué debo hacer en esos casos? El doctor Elmer Huerta ya está con nosotros para comentarnos. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Noemí, buenos días. Sara, buenos días también a todos nuestros oyentes. Buen día, Elmer. Pues sí, efectivamente recién va a empezar el verano, pero ya se siente calor. Entonces, sobre todo en el norte, en Tumbes, en Piura, está haciendo bastante calor. Acabamos de escuchar el reporte del tiempo. Abancay tiene preciosos 18 grados centígrados, de tal modo que esto es para ciertas regiones que ya están calientes en este momento y para el resto que Lima, por ejemplo, quizás ya a partir de enero se va a poner mucho más caliente, de tal modo que es siempre importante recordarle a nuestros oyentes cómo se hace la prevención de estos problemas ocasionados por el calor. El principal problema que produce el calor es la deshidratación. Esa es una cosa que va de la mano. Exceso de calor, exceso de sudor, porque así es como el cuerpo trata de compensar ese exceso de calor que estamos sintiendo y el exceso de sudor nos va a llevar a la deshidratación. Entonces, ese es un gran problema. El otro gran problema que puede dar el calor, esto ya se ve en pleno verano, cuando estamos ya con un calor muy intenso, muy fuerte, y es que podemos llevar a lo que se llama la acumulación del calor, así se llama la acumulación del calor, o desemboca en lo que ha dicho Noemí, que ya es el golpe de calor. Esos son los extremos. Entonces yo creo que es importante irse, como repito, preparando para la época de calor. Lo principal es saber que el calor no afecta por igual a todos. Quizás este sea un concepto importante, Sara, Noemí. Los chiquititos pequeñitos, menores de 5 años, por ejemplo, se deshidratan mucho más fácilmente que las personas mayores. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los pequeñitos, porque los pequeñitos hay que siempre estarlos hidratando en la época de calor. Ellos pierden muchísimo calor por su cabecita, sudan mucho a través de la cabeza y eso los deshidrata muy rápidamente. El otro grupo que tiene problemas con el calor son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el adulto mayor pierde el reflejo que todos tenemos de sudar y no sienten el calor. Entonces, eso se ha visto en regiones, por ejemplo, en donde el calor llega pues a 35, 38, 40 grados y los ancianitos se duermen y se quedan dormidos y se mueren dormiditos. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta. No se dan cuenta de que están con ese exceso de calor y están llegando al golpe de calor. Entonces, esos son los extremos. Obviamente, la mujer embarazada también es muy susceptible al calor en exceso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer pues, para prevenir esto, verdad? Lo ideal sería en los días muy calurosos no salir, no estar expuestos al sol. Si voy a salir, voy a usar un sombrero, voy a llevar siempre mi botella de agua, ropas ligeras de colores claros, por ejemplo. Y si voy a estar en el sol, ya lo sabemos ya para la temporada playera que viene, los bloqueadores solares que van a ser importantes. Entonces, los grupos más a riesgo son los pequeñitos, los infantes, los adultos mayores y las personas también con enfermedades crónicas. Por ejemplo, las personas con diabetes, las personas con cáncer se pueden deshidratar un poco más. Ahora, ¿cómo reconocer de que ya el calor nos está afectando? Quizás esto sea también importante. La gente que empieza a sentir que el calor ya se le está empezando a acumular antes de llegar obviamente al golpe de calor, es la persona que empieza a sentirse mareada, empieza a tener de repente un poco de náuseas, se empieza a confundir un poco por el exceso de calor. Se pone muy chaposa, muy colorada y empieza a sudar mucho. El siguiente paso ya sería el golpe de calor, en el cual la persona ya pierde la conciencia. Se puede caer al suelo, puede perder completamente la conciencia y deja de sudar. Increíblemente ya no suda. Está caliente, pero ya no suda. Los primeros auxilios, obviamente, es tratar de ir siempre a una emergencia, porque el diagnóstico a veces es difícil entre solamente acumulación de calor o un golpe de calor. Entonces lo que hay que hacer es ir a la emergencia. Mientras tanto, se le pueden hacer baños de esponja con agua fría a la persona, pero lo inmediato es llevarlos a una emergencia. Elmer, si me permites hacerte una pregunta. De hecho,
todas las personas estamos expuestas a altas temperaturas en algún momento, ¿no? Y nuestro cuerpo naturalmente tiene la capacidad, digamos, de neutralizar o tiene mecanismos de defensa justamente para enfriarse, ¿no? Acá es el estímulo externo, ¿no? El calor entra a tu cuerpo reacciona y se enfría. Pero ¿qué pasa cuando ocurren dos cosas al mismo tiempo? Yo tengo el calor que recibo, pero al mismo tiempo mi cuerpo genera calor, por ejemplo, porque estoy haciendo ejercicio físico, tal vez al mediodía, me dieron ganas de jugar un partidito de fútbol y están estos dos estímulos. Ahí, digamos, desde el inicio, ¿ya mi cuerpo falla o cómo se maneja esa parte? A ver, buena pregunta. El estímulo externo obviamente es lo que viene de afuera, y, digamos, lo que hace que que nuestro organismo active los mecanismos de defensa, que básicamente es el sudor. El sudor y el jadeo, eso es principalmente la manera en que el cuerpo pierde calor. Si es que uno hace actividad física durante un momento de calor, el movimiento muscular también va a generar calor y también se va a activar lo mismo, que es el sudor. Por eso es que cuando uno juega fútbol o hace actividad física en cualquier momento suda copiosamente, porque ese es el mecanismo de defensa para enfriarnos. Entonces, si tú tienes los dos elementos, actividad física más y en un calor muy intenso, tú vas a aumentar tu riesgo de deshidratación y de acumulación de calor y de golpe de calor. Por eso es que la FIFA, por ejemplo, desde hace varios años, en partidos de fútbol en los que hay una temperatura muy alta, tiene obligatoriamente cortes para hidratación. Lo hemos visto en los mundiales, lo hemos visto en partidos importantes. Se suspende el partido por 5 minutos para que los jugadores tomen agua, todos tomen agua para reiniciar el juego. Entonces, se cumple lo mismo, Sara, que es la hidratación. Clarísimo, Elmer. Muchísimas gracias por esta explicación. Como a veces tenemos que decir, guerra avisada no mata gente. Gracias, Elmer. A la orden. Esta tarde a las 5 vamos a tener nuestro consultorio vital de especialidad. Y hoy día vamos a tener, atención, el consultorio vital de traumatología. Vamos a tener a un médico traumatólogo para que nuestros oyentes tengan oportunidad de hacerle las preguntas de esa especialidad de traumatología. Y conociendo el cuerpo humano, vamos a saber qué son los meniscos, para qué sirven y cómo es que se enferman los famosos meniscos. Bien, Elmer, 5 de la tarde estaremos ahí acompañándote de todas